Hermanos, Dios les bendiga. Ah, Tenía un mensaje grabado para compartirles, pero lamentablemente no fue posible subirlo. Hemos tenido problemas tanto del internet como que hasta se fue la luz. Eh, Vamos a ver si por este medio podemos compartir el mensaje. Quisiera eh, que aquellos que están viendo me retroalimenten con un mensaje si pueden escucharme, que sería lo que me faltaría saber. ¿Se oye correctamente el audio? Si me pudieran mandar un mensaje en el que se confirme que pueden escucharme. Muy bien. Entonces, si pueden escuchar correctamente el audio, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. El mensaje que tenía grabado, pues se los debo, lo subiremos en estos días. Y el día de hoy voy a continuar como si ya hubieran escuchado la primer parte de este mensaje. Voy a continuar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Filipenses 4 del 6 al 9. En Filipenses 4, 6 al 7 es el mensaje que grabé previamente y que dice el texto de la siguiente forma: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ese es un pasaje muy importante y les compartiré posteriormente el mensaje que tengo grabado. La continuación de este pasaje está en los versículos del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de que estas son circunstancias complejas, Señor, circunstancias que nos prueban de muchas formas, tú nos das herramientas para que podamos seguir en comunicación, para que podamos seguir, Señor, alimentándonos de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo este video o que verán este video, Padre, y que tu palabra, Señor, sea una lámpara y una luz. Quita, Señor, en tu compasión y bondad los estorbos para este mensaje, Señor. Permite que pueda ser enviado y recibido y podamos ser edificados a través de tu palabra. Enséñanos, Padre, a vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas.
Llénanos, Señor, de ánimo, de fuerza en ti, de esperanza. Gracias porque tú eres bueno, Padre. A ti sea la gloria en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, la carta a los Filipenses, como decía en el mensaje pasado, es una carta en la que el apóstol Pablo está buscando darle ánimo, aliento a los hermanos filipenses. Ellos le habían enviado al apóstol una ofrenda y el que había llevado la ofrenda de los filipenses, el hermano Epafrodito, había enfermado gravemente al realizar este servicio, y los hermanos de Filipos habían escuchado eso. Además, el hecho de que el apóstol Pablo estuviera preso era para ellos una causa de mucha tristeza, de mucho desaliento. Entonces el apóstol tiene que escribirles y les dice: hermanos, lo que ha sucedido ha redundado más bien para el avance del evangelio. Todo lo que me está pasando, Dios lo está usando para bien. Y les envío de regreso a Epafrodito. Estuvo muy grave, pero el Señor en su misericordia no permitió que muriera, para no añadir más tristeza ni a ustedes ni a mí. Y entonces esta es una carta en la que el apóstol está animando a los hermanos, animándolos a la unidad, animándolos al gozo, y en este pasaje específicamente animándolos a que no caigan en la en la angustia, que no permitan que sus corazones, sus mentes caigan en la angustia. Así que vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, esta segunda parte. La palabra de Dios nos enseña lo que debemos hacer en vez de caer en la angustia. Dios nos está diciendo, Dios te está diciendo, hermano, que debes hacer ciertas cosas. No debemos caer en la angustia, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el mensaje anterior vemos que el Señor dice que en vez de caer en la angustia, debemos despojarnos de la angustia, y en vez de caer en la angustia, debemos presentarle a Dios nuestras peticiones. Esa es la primer parte. Y después les compartiré el desarrollo de esas palabras. Y hay una promesa: si ustedes, en vez de angustiarse, le presentan a Dios sus peticiones, entonces la paz de Dios, dice el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero esa es la primer parte. Deben ustedes ver en este pasaje que hay varios mandamientos. En el versículo 6 dice: por nada estén afanosos, por nada estén angustiados. Y dice: sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y luego hace la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 8: en esto meditad. Y luego en el versículo 9: esto practicad. Y finalmente otra promesa: y el Dios de paz estará con vosotros. Cada uno de estos mandamientos del Señor parecen ser muy sencillos, muy obvios, porque nunca nos tomamos el tiempo de analizarlos a profundidad. Y entonces sucede que cuando tenemos que aplicarlos a nuestra vida, pues tratamos de aplicarlos en los primeros 3 minutos o quizá 5 minutos, y ya no sabemos cómo seguirle dando seguimiento a nuestra lucha contra la ansiedad, a nuestra lucha por revestirnos de esta respuesta bíblica a las situaciones que están sucediendo. En vez de llenar nuestra mente
de los encabezados, de las noticias, de cómo está aumentando la pandemia y cómo se está muriendo las personas en Italia, en España, y nuestros corazones están todos llenos de angustia, la Escritura nos dice que hay cosas en las que debemos meditar y cosas que debemos practicar. Y eso es lo que quiero que veamos más ampliamente el día de hoy. En el versículo 9, Dios te ordena que medites en ciertas cosas. O sea, si tú quieres vencer la angustia, si tú quieres que el Dios de paz esté contigo, tú tienes que pensar en ciertas cosas, tienes que dedicar tu mente a reflexionar, a meditar en ciertas cosas. Y vamos a ver qué tipo de cosas son estas. Hay una lista que leemos de corridito, pero necesitamos darle más tiempo para que pueda surtir efecto en nuestra vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Estoy utilizando la Biblia de las Américas, por eso varía un poquito las frases con respecto a las 60. En esto meditad. Ahora, lo primero que usted puede observar de esto, mi hermano, es que el apóstol repite el todo, 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 todo. Todo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. O sea, nos está diciendo, aquí hay mucho en lo que debes poner tu mente. Aquí hay tanto en lo que debes poner tu mente y tu corazón que no vas a tener tiempo para pensar en otras cosas. Y aquí es donde empiezan los problemas, mi hermano. Porque lamentablemente, pues leer este versículo nos lleva medio minuto. Y entonces nos quedan 23 horas con 59 y medio minutos para estar meditando en el coronavirus. Pero eso es no aplicar lo que la Escritura dice. La Escritura dice, en esto medita. Así que vamos a ver qué tipo de cosas son verdaderas. Voy a utilizar muchos pasajes de la Escritura, voy a ayudarme pues de que tenemos aquí la computadora a la mano para que podamos ver rápidamente muchos pasajes que nos den luz acerca de en qué debemos meditar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Dios te ordena que pienses en todo lo que es verdadero. ¿Qué es ese todo que es verdadero? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Juan 3:33 dice la Escritura, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. El que recibe el testimonio de Dios está dando a su vez testimonio de esto, que Dios es veraz. Esa palabra veraz es verdadero. Así que, hermano, todo lo que es verdadero, ¿en qué debo meditar? Bueno, Dios es verdadero. Dios es veraz. Debes meditar en la persona de Dios. Debes meditar en que lo que Dios habla es verdad. El testimonio de Dios es verdad. En Juan 5:32 dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca del Padre. Y dice, lo que el Padre dice acerca de mí, yo sé que ese testimonio es verdadero. La Escritura dice, medita en esto, medita en todo lo que es verdadero. Así que Dios es verdadero, Dios es veraz, y lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, el testimonio que Dios ha dicho acerca de su Hijo, es verdadero. Medita en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y eso
nos va a llevar a muchas cosas. Recuerdo, ahorita no lo tengo anotado, pero el pasaje que dice, este es el testimonio que Dios ha dado, que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Eso es verdadero, en eso medita, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su amado Hijo. Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mediten en todo lo que es verdadero. Bueno, la carne de Cristo es verdadera comida y la sangre de Cristo es verdadera comida, verdadera bebida. ¿Qué significa esto? Que debemos apropiarnos de la vida de Cristo y que Él, al ofrecer su cuerpo y al ofrecer su sangre, nos dio vida para nuestra alma, nos dio alimento para nuestro ser, y que nosotros asimilamos la vida que viene de Cristo, que viene de su carne, que fue herida por nosotros, de su sangre que fue derramada por nosotros, y esa carne herida y esa sangre derramada es como nutrientes que entran a nuestro ser, como nos alimentamos de la comida y de la bebida. Así debemos alimentarnos de Jesucristo, de la comunión con Jesucristo, porque es verdadera comida y verdadera bebida. En esto medita. Juan 7:18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Medita en esto, que Cristo vino y aunque Él es Dios, Dios humanado, Él no vino a buscar su propia gloria. En todo Él vino a darle la gloria al Padre. Eso es verdadero. Cristo es verdadero porque hizo eso. Él no vino a glorificarse. Él no vino a sentarse en un trono terrenal. Él no vino a que las personas le sirvieran. Él vino a servir. Y Él vino a darle la gloria al Padre. Y dice, el que hace esto es verdadero. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Piensa en todo lo que es verdadero. Juan 8:26, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. El Padre que envió a nuestro Señor Jesucristo, Él es verdadero y las palabras que le dio son verdad. Medita en esto. Juan capítulo 19, versículos 34 y 37 al 37. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Se está refiriendo al momento en que fueron a certificar si el Señor Jesús estaba muerto o no, para sepultarlo. Y un soldado no le bastó con ver que el maestro estaba muerto ya, sino que él se quiso asegurar de que estaba muerto. Así que tomó una lanza y traspasó el costado del maestro. Y cuando traspasó el costado del maestro, nos dice la Escritura, salió sangre y agua de su costado. Y dice la Escritura, y el que lo ha visto, se está refiriendo el apóstol Juan, que está dando testimonio de esto, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Dice el apóstol Juan, yo no estoy hablando lo que me imaginé, estoy hablando lo que vi, y el testimonio que estoy dando es verdadero. Y él sabe, el apóstol Juan sabe, dice, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura.
no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasará. Este testimonio es verdadero, este testimonio de lo que sucedió ahí en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, lo que vio el apóstol Juan con sus propios ojos. Esto es verdadero. Dice, medita en esto. Dios dice, medita en esto. Todo lo que es verdadero, medita en esto. Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Todo lo que el apóstol Juan y los demás apóstoles nos hablan de lo que vivieron al lado de nuestro Señor Jesucristo para que creamos en el Señor Jesús. Este es un testimonio verdadero. En esto pensad, en esto piensa. Primera de Juan 2:8. Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Nos dice, hay un mandamiento nuevo. Ese es un mandamiento antiguo, pero también es nuevo. Y ese mandamiento es verdadero en él. Se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Él lo vivió y nos enseñó a que nosotros también lo viviéramos. Recuerda, hermano, ese mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dijo nuestro Señor Jesucristo. Este es un mandamiento verdadero. Medita en todo lo que es verdadero. Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no mentira, y así os ha enseñado, permanecéis en él. La unción del Espíritu Santo, que nos da la capacidad para creer en nuestro Señor Jesucristo, para creer en su Evangelio, para entender la luz que vino de lo alto, que vino de Dios, que vino del Padre y que se nos manifestó. Esa unción, ese Espíritu Santo que nos dice que estas cosas son fieles y verdaderas, esa unción es verdadera, dice. Esa unción es verdadera. Les está enseñando la verdad. Esto es verdadero. En esto. Tercera epístola del apóstol Juan, versículo 12. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Aquellos hombres que vivieron conforme al Evangelio, que vivieron la palabra, que con sus vidas mostraron la verdad del Evangelio, dice, el testimonio que damos de esos hombres es verdadero. Esto es verdadero. En esto pensad. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? ¿Se da cuenta que cuando atendemos al todo lo que es verdadero, ya no panuto? Al contrario, ahora estamos al revés. Apenas estamos comenzando a ver todo lo que es verdadero. Y esto que hemos leído nada más es un resumen, o es un pequeño resumen recordatorio de todo lo que la Escritura nos muestra que es verdadero. Así que en esto pensad. En vez de pensar tanto en el coronavirus, piensa en todo lo que es verdadero. Dios te dice que medites en todo lo que es verdadero. Y luego dice, pero no es todo lo que tienes que meditar. No solo en todo lo que es verdadero, también tienes que meditar en todo lo digno. De la misma manera, nos dice el versículo
de Primera de Timoteo 3:8 para empezar a ver lo que es digno. ¿Qué es digno? Y dice la Escritura: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Se está refiriendo a un testimonio digno, una manera digna de vivir. Y esa manera que la Escritura le pide a los diáconos, y no solo a los diáconos, sino veremos también a otros creyentes, eso es algo en lo que debemos meditar. ¿Cómo es una vida digna del Señor? Una vida en la que se da testimonio acerca de nuestro Señor, en la que se da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que vamos a ver también en Primera de Timoteo 3:11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Primera de Timoteo 3:11. Aquí vemos, les dije, no solamente los diáconos, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Una mujer que vive el Evangelio de una manera digna. Tito 2:2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Así que, así como debemos meditar en todo lo que es verdadero, medita en lo que es digno. Y esas vidas, esos testimonios, esas personas que viven una vida digna, esa manera de vivir es algo en lo que nosotros debemos meditar. Como pedía el Señor que vivieran aquellos hermanos, aquellos diáconos, aquellas mujeres, aquellos ancianos, una vida digna. En esto pensad, en esto meditad, una vida que es digna del Señor, digna del llamamiento que hemos recibido. Todo lo justo. ¿Qué son las cosas justas en las que debemos pensar? ¿Qué es todo lo justo? Bueno, dice Mateo 1:19 acerca de José, el marido de María, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Ahí tenemos un hombre que en apariencia se le había hecho un daño, se le había engañado, eso era lo que parecía, pero este hombre lleno de Dios, lleno del amor de Dios, este hombre que es declarado en la Escritura como un justo, en vez de querer lastimar a su mujer, en vez de llevarla a que la apedrearan, él dice, no quiso difamarla, porque era un hombre justo. En esto pensad. El Señor Jesucristo nos dio una lista muy larga de cosas que debe practicar una persona que vive en la justicia. Mateo 25:34-40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y está diciendo, si usted lee todo el pasaje,
el Señor dice, entonces los justos van a ir a la vida eterna. El Señor está diciendo que estos son los justos. ¿Qué es lo justo según nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vive un justo? Y en armonía a lo que vemos en José, que era justo. ¿Cómo vive un justo? Vive en amor. En amor, la nota es el amor. La nota es la misericordia. La nota es ayudar al que está necesitado, al que está pasando por tribulación, al que necesita alguien que le ayude, que le auxilie. Esto es justo, esto es justo. En esto pensad, en esto meditad. Lucas 2:25, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahí está otro justo, y este hombre, un anciano, estaba lleno del Espíritu Santo, y este anciano esperaba el día en que Dios traería consuelo a Israel, y ese consuelo lo iba a traer a través de nuestro Señor Jesucristo, un hombre justo. En esto pensad. Nos dice ahora Lucas 14, 12, capítulo 14, versículos 12 al 14. Y dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Esto es justo. En esto medita, dice el Señor. Esto es lo que el Señor te dice. En esto medita. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No solo el Señor era verdadero al no estar buscando glorificarse, sino glorificar a su Padre, sino que también su juicio es justo, porque no busca su voluntad. El Señor no estaba buscando comodidades o ventajas para Él, cómo engañar a la gente, cómo sacarle ventaja a las personas. Al contrario, estaba buscando la manera de servir para la gloria del Padre. Y nos dice, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Dios. Esto es justo. En esto pensad, en esto meditad. Juan 17:25. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El Padre es justo. Y así le hablan nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Oh Padre justo. Qué importante que veamos al Padre Celestial así. En Él no hay injusticia, todo lo que hace es perfecto, aunque no podamos entenderlo, no podamos comprender por qué pasan las cosas como pasan. Podamos siempre decir como nuestro Señor Jesús, oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Hechos 22:14 le dijo Ananías al apóstol Pablo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. El apóstol Pablo había sido escogido por Dios para que viera a Jesucristo resucitado. Y a Jesucristo resucitado Ananías le llama el justo.
aquel que ha cumplido perfecta justicia, aquel que ha vivido una vida de justicia en nuestro lugar, en lugar de su pueblo. Él es el justo, el que puede justificarnos también. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo, ese hombre que vive en la misericordia, en la bondad, en la compasión del Señor, en el amor del Señor, los que están necesitados, dice, es un hombre que vive por la fe. Por la fe, el justo, fe vivir. Y realmente es declarado justo a través de aquel que es el justo con mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. En esto medita, en esto pensad, en vez de pensar en el coronavirus, piensa en todo lo justo. Filipenses 1:7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo dice, este sentir que tengo respecto a ustedes, hermanos, es justo que yo sienta esto, porque ustedes están en mi corazón y estamos peleando juntos por el Evangelio. Esto es justo. En esto pensad, piensa en esto, piensa en todo lo justo, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Ahí se nos van a acabar las 24 horas del día, no vamos a tener tiempo para pensar en el coronavirus, hermanos. Esa es la idea del apóstol Pablo, eso es lo que el Espíritu Santo le está poniendo en sus labios, lo que está escribiendo. O sea, no vas a tener tiempo de pensar en otra cosa más que en aquello que es para tu edificación, en aquello que es para tu fortaleza, en aquello para lo cual tú puedas revestirte del Señor. Todo lo puro. Dice 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. La iglesia es una esposa pura, que se guarda pura para su marido. Él murió para santificarnos, para lavarnos, y la iglesia es una esposa fiel, una esposa que se conserva en pureza por amor a su esposo. Esto es puro, en esto pensad. Tito 2 del 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una esposa que se guarda en pureza de Cristo para dar buen testimonio del Evangelio, eso es puro. En esto pensad, esta enseñanza de pureza para la mujer y para todos es una enseñanza que debe estar en nuestros corazones. ¿Qué más cosas son puras? En Santiago capítulo 3 versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, es una sabiduría pura, no es astucia maligna, no es una
no es una astucia que corrompe al hombre, es una sabiduría de pureza, es una sabiduría de la luz, no de las tinieblas, de la luz de Dios. Es pura. En esto pensad. Primera de Juan 3:3. Y el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y entonces dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, se purifica así como Él es puro. Ese Cristo que vamos a ver cara a cara y que vamos a ser transformados a su imagen, seremos como Él más allá de todo entendimiento, porque será algo más allá aún de saber que somos hijos de Dios. Y dice, Él es puro y lo vamos a ver a Él. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es puro. En esto pensad, en esto meditad. Todo lo amable, acabamos de ver que la sabiduría que viene de lo alto también es amable. Todo lo honorable. Si hay virtud alguna, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de aquel que os llamó. Esta palabra virtud es una palabra que significa excelencia, las obras excelentes, pero una excelencia que tiene fuerza, una excelencia que tiene vigor, una excelencia poderosa, a fin de que anunciéis las virtudes, las obras excelentes, las proezas excelentes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es virtud, en esto hay virtud, en esto pensad. Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o virtud, por su gloria y virtud, o poder, por su gloria y poder. Es esta palabra, es esta virtud, es esta excelencia con la que Dios nos ha llamado y nos ha concedido todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad. En esto hay virtud, en esto meditad. Segunda de Pedro 5. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Añade a tu fe fuerza en el Señor, vigor espiritual, es lo que dice. Esta excelencia de Dios, añade esta fuerza de Dios, esta fuerza excelente de Dios, virtud, y a la virtud conocimiento. En esto hay virtud, en esto meditad. Medita en esto, dice el Señor. Si algo digno de alabanza, si algo que merece elogio. Romanos capítulo 2, versículo 29. Sino que es judío, dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Dice, lo que nos hace parte del pueblo de Dios no es algo que sucede en el exterior o en nuestra carne, sino es algo que sucede en el interior,
una circuncisión del corazón, una obra del Espíritu, dice, la circuncisión del corazón por el Espíritu, no por la letra, no por los mandamientos escritos en tablas de piedra, sino por el Espíritu Santo, obrando esa cirugía espiritual en tu corazón. Eso es lo que te hace verdaderamente del pueblo de Dios. Y luego dice, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Este hombre que es judío por la cirugía del Espíritu Santo en su corazón, no por la letra de la ley, sino por el poder del Espíritu Santo que ha transformado su corazón, dice, a este hombre Dios lo alaba. Dios dice las alabanzas de este hombre. Su alabanza no procede de los hombres, sino de Dios. Esto es digno de alabanza. En esto pensad. Romanos 13:3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, tendrás alabanza de ella. Un creyente que se conduce como un ciudadano responsable, un ciudadano que para honrar a Cristo hace el bien en su pueblo, en su comunidad, dice, es digno de alabanza de parte de las autoridades. En esto medita. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dice el apóstol, va a llegar un día en que Dios va a juzgar nuestras obras y va a decir cuáles son dignas de su elogio. Debemos en esto, que nuestras obras en aquel día sean dignas del elogio de Dios. Por su gracia, por supuesto es por su gracia, pero que por su gracia pueda haber un elogio de parte de nuestro Señor. Esto es digno de alabanza. En esto medita. Segunda de Corintios 8:18. Y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama o cuya alabanza en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Este versículo se refiere a Timoteo, que había vivido una vida de entrega a la obra del Evangelio, y su buen testimonio era mencionado en todas las congregaciones. Llegar a ser como Timoteo, esto es digno de alabanza. En esto piensa. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La gran obra de salvación que el Señor tiene planificada desde antes de la creación del mundo es para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia es digna de alabanza. La gloria de su gracia, la gloria, la majestad de su amor inmerecido es digna de alabanza. En esto piensen. Filipenses 1:11. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Dios recibirá alabanza cuando su pueblo esté lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Esto es digno de alabanza. En esto pensad. Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esa fe, dice, que es más preciosa que el oro. Al oro se le prueba con fuego, y a la fe se le prueba con pruebas, con luchas, con tribulaciones, con pandemias, con dificultades, con escaseces.
pero la fe es más preciosa que el oro. El fuego no puede destruir al oro, nada más lo puede purificar. Y la fe es más preciosa. El fuego de la prueba no puede destruir la fe, solamente puede purificarla. Y será hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, esa fe recibirá alabanza. Esto es digno de alabanza. En esto pensad. En esto pensad. En esto medita. Es lo que Dios te manda. Esto es lo que Dios te ordena. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, algo que merece elogio o que es digno de alabanza, en esto meditad, en esto pensad. Luego está la segunda exhortación de este pasaje. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Pero ya hemos visto que cuando analizamos estas cosas a fondo, tiempo, ¿verdad? Así que vamos a hacer pausa, o más bien vamos a dejarlo para otro mensaje, el versículo 9. Pero es algo muy importante. Debemos presentarle a Dios nuestras peticiones. Eso es el versículo 6. Debemos meditar en aquellas cosas, todo lo que el Señor nos dice que debemos meditar. Eso, nuestro corazón debe estar lleno de esto, y debemos practicar lo que el ejemplo que Dios nos ha dado a través de sus siervos, a través de su apóstol, que a su vez imitaba a Cristo. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero para completar la parte de la meditación, hay un consejo, no recuerdo si es John Piper o David Powlison, o los dos, que dicen que para las personas que se les ha diagnosticado cáncer, por cada artículo que habla acerca del cáncer, lee 10 pasajes que hablen acerca de Dios. Y eso que es bueno para el cáncer, seguramente es bueno también para la angustia por la pandemia del coronavirus. Por cada titular de las noticias que hable acerca del coronavirus, lee 10 pasajes que hablen acerca de Dios, acerca de su justicia, su dignidad, de su verdad, de que es digno de alabanza, de su amabilidad, de todas estas cosas gloriosas que son interminables de meditar en ellas. En esto meditad, en esto pensad. Y dice la Escritura, si ustedes hacen eso, mis hermanos, hay una promesa de parte de Dios. Y el Dios de paz, estará con vosotros. Dios te promete que si haces esto, si tu mente está metida en esta meditación de todo lo que debe meditar el creyente, todo lo que te edifica y te fortalece espiritualmente, y si practicas lo que debes practicar, el Dios de paz estará contigo. Y esta es una expresión maravillosa. Dios es el Dios de paz. Y no es la única vez que el apóstol nos lo dice. Dice Romanos 15:33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15:33. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Primera de Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos,
regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente la Escritura dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese es un pasaje glorioso que espero poderles compartir a la brevedad posible. Pero ahora no nos habla de la paz de Dios, sino nos habla del Dios de paz. Esto es algo tan glorioso, dice, que Dios mismo va a estar contigo. Vea la grandeza de esta promesa. Dios mismo, el Dios de paz, va a estar contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que nos hace sufrir es que no sintamos que Él está con nosotros, que en algún momento nos sentimos solos o nos sentimos abandonados, nos sentimos que Él está lejos y que nosotros estamos lejos de Él. Pero aquí dice, haz esto, medita en esto, que va a alimentar tu alma, tu espíritu, que te va a fortalecer. Practica lo que debes practicar y el Dios mismo, el mismo Dios de paz, estará contigo. Y si el Dios de paz está contigo, entonces vas a tener paz en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Así es como debemos vivir. Así es como debemos vivir, no solamente en tiempos de coronavirus. No había coronavirus en los tiempos del apóstol Pablo, lo que había era prisión. Había una prisión en la que estaba encerrado el apóstol Pablo. Lo que había era una iglesia de creyentes que amaban mucho al apóstol y que se sentían muy turbados de saber que su apóstol tan amado estaba encerrado en una prisión. Pero el apóstol Pablo dice, no, hermanos, no se angustien. Preséntenle a Dios sus peticiones y pongan su mente en lo que deben pensar, en todas las cosas gloriosas que deben pensar, y practiquen lo que deben practicar. Y la paz de Dios va a guardar sus corazones, y el mismo Dios de paz va a estar con ustedes. Eso es lo mismo que el Espíritu Santo nos está diciendo el día de hoy, hermanos, y que el Señor nos conceda permanecer en esta palabra, que Él perdone nuestra debilidad, Él perdone nuestra flaqueza y nos conceda esa gracia y esa paz. Hermanos, les envío un abrazo, les amamos, les extrañamos. Definitivamente este medio de ninguna forma puede suplir lo que es la comunión de los creyentes en la iglesia, y debe valorar más que nunca el privilegio cada vez que nos reunimos como iglesia para alabar al Señor. Esperemos que el Señor nos conceda esto pronto. Oremos los unos por los otros. Aquí en este grupo les invito a que presentemos peticiones de oración para que también participemos en la oración como iglesia los unos por los otros, y que seamos bendecidos y fortalecidos, hermanos, aunque sea de esta forma en la comunión a distancia. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre y a darle gracias por su palabra. Padre Celestial, nos maravillamos ante la grandeza y la amplitud de tu palabra, Señor. Realmente somos muy necios y meditamos muy poco en lo que debemos meditar. Nuestros corazones están divagando en tantos pensamientos que lo único que pueden traer a nuestras vidas es temor y angustia
y derrota, Señor, porque no estamos pensando en lo que debemos pensar. Perdóname y perdónanos y ayúdanos. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos, cada necesidad, cada lucha, cada prueba. Que ellos puedan practicar esta palabra, ponerla por obra, Señor, en sus vidas, y que ellos puedan sentir el cumplimiento de la promesa, como la paz de Dios, tu paz, Padre, guarda sus corazones, y como tu misma presencia, tu mismísima presencia, la presencia del Dios de paz, está con ellos y está con todos nosotros. Gracias por nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesús, quien es nuestra paz, quien vino a hacer la paz, quien vino y anunció las buenas noticias de paz. Él mismo es nuestra paz. Gracias, Padre, por todo. A ti sea la gloria para siempre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Reciban un saludo de la familia. Dios les bendiga.